Bienvenidos al seminario del lunes por la tarde a las 5. Hoy es día 30, última sesión de septiembre y última sesión del tercer trimestre. Empezaremos ya desde mañana el nuevo trimestre con los ajustes en carteras a nivel internacional y básicamente el seminario tratará de dar los resultados de manera conjunta de los últimos datos macroeconómicos publicados por Alemania para ver más o menos qué es lo que se espera, como bien dice el título, de la referencia de Europa. ¿De acuerdo? Básicamente intentaremos observar, que los últimos datos publicados desde Alemania confirman este debilitamiento e intentaremos analizar si el cambio de mando en el BCE ayudará o perjudicará al referente industrial de la eurozona. En este sentido, daremos comienzo en unos 2-3 minutitos a la espera de que el resto de inscritos se pueda meter y lo podamos ver todos conjuntamente. Recordar que, entiendo que se escucha correctamente y ahora mismo tenéis la cabecera de Alemania. Gracias. Muy bien, pues vamos a dar comienzo al seminario. Vamos a poner, lógicamente, como siempre, el disclaimer y sobre la marcha, iniciamos básicamente la presentación. He creado esta pequeña presentación para que podamos ver de manera conjunta todos los datos en lugar de tener que acudir a la plataforma e ir buscando por el calendario cada uno de los datos publicados, pero bueno, los datos extraídos provienen desde la propia plataforma y los podéis encontrar echando la vista atrás en el calendario durante todo el mes de septiembre. Los datos publicados de Alemania conjuntamente con los de la Unión Europea y por supuesto los de Estados Unidos que tienen su réplica en base a las políticas monetarias llevadas por ambos bancos centrales, tanto el europeo como la Reserva Federal. Bueno, este es el título de la sesión. Alemania, ¿qué esperar de la referencia de Europa? Como bien decía, los datos publicados recientemente confirman ese debilitamiento de la referencia de Europa y el cambio de mando previsto que pasará de ser Mario Draghi a Christine Lagarde, ex presidenta del Fondo Monetario Internacional, pues veremos cuáles pueden ser las vías o la deriva que llevará el Banco Central Europeo y por lo tanto cómo se verá afectada en este caso Alemania. Muy bien, sin dilación pasamos a la siguiente diapositiva y como podemos ver en una primera pantalla básicamente he encontrado un pequeño diagrama de tamaño en base al Producto Interior Bruto de cada país de la Unión Europea para ver qué tamaño tiene Alemania respecto al resto de Europa y por qué Alemania es tan importante en el conjunto de la Unión Europea. De hecho, si tomamos nota aproximadamente de las dos columnas que podemos más o menos observar, el PIB de Alemania y el PIB de Francia es el mismo que el PIB conjunto del resto de países miembros de la Unión. Cuanto más verde es el PIB, lógicamente, menos deuda por Producto Interior Bruto tiene el país en cuestión. Cuanto más gris, más neutro respecto a toda la muestra de los países de la Unión Europea y, lógicamente, cuanto más rojo, más porcentaje de deuda sobre el PIB tiene el país. Como podemos ver, básicamente, Alemania es un país que por deuda tiene unos niveles más que aceptables por debajo del 75%. De hecho, el último dato que tenemos ahí
es que la deuda sobre el PIB de Alemania apenas llega a ser el 60,90%, mientras que el de Francia llega prácticamente al 100%. Bueno, pues en unos niveles similares a los de España. Bélgica está un poquito peor y ya el resto de países, pues salvando la zona nórdica y la zona balcánica, pues los países de la Unión Europea están bastante saneados. La excepción, lógicamente, Grecia, que sigue manteniendo unos niveles del PIB pues muy por encima de lo deseable, e Italia, siendo un país geográficamente mucho más pequeño que España, tiene un Producto Interior superior y tiene un 50% más de población. Básicamente, la gestión que ha llevado el país durante la crisis le ha llevado a sobreexposición de deuda, llevando a que ésta sea del 132 sobre su Producto Interior Bruto. Esta es un poquito la imagen general para destacar el peso de la economía alemana y que bueno, es tan grande que lo que le pase a ella pues puede determinar en gran medida la del resto de los países. De hecho, durante la crisis, muchos economistas insistieron en la necesidad de que Alemania aumentase su gasto público para que impulsara la economía en el conjunto de Europa. Bueno, pues tenía de hecho y tiene margen para ello. Su deuda pública apenas superó ese nivel este nivel del 60%, y este es dato a cierre del 2018, y bueno, pues se preveía que este año el déficit público fuera prácticamente del 0%, al mismo tiempo que su enorme superávit comercial de casi el 7% en 2018, algo superior al de China, nada desdeñable, desde luego, pues que terminaba de situarla en esa posición inmejorable para realizar un gasto fiscal que hubiese permitido pues relanzar la economía europea. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que como Alemania apenas notó la crisis, impulsó unas políticas de austeridad que muchos analistas pues consideramos, ¿no? y consideraron que tuvieron efectos muy negativos y que retrasaron la recuperación europea comparándola con la de Estados Unidos. Primero, no se puede comparar exactamente igual las dos economías porque por tamaño jugamos a otra liga. Y aparte de que, bueno, Alemania ha sido el impulsor de la Unión Europea y ha sido la que con las políticas monetarias del quantitative easing, inyecciones de liquidez y bajadas de tipo de interés, pues aún así Alemania ha hecho todo lo que ha podido, pero ha llegado un momento en el que incluso Alemania ve que los efectos de la política monetaria de la Unión Europea, del Banco Central Europeo, que se suponía que iban a ser puntuales para intentar relanzar principalmente a las economías de la periferia de la Unión Europea, es decir, Portugal, España, Grecia, Italia, ¿de acuerdo? Todos estos países de la vertiente mediterránea para que pudieran impulsarse. Pero ¿qué pasa? Que nos hemos acostumbrado a ello. La Unión Europea básicamente se ha acostumbrado a que el Banco Central Europeo interviniese directamente en la economía y claro, ha llegado un momento en el que Alemania pues juega unos límites de competitividad y de rentabilidad pues que rozan ya los mínimos, sino como hemos visto en su deuda, sus emisiones de deuda, el Bund alemán tiene una rentabilidad negativa en sus periodos de curva más cortos, ¿no? Entonces, ahora que parece que la crisis puede llegar a Alemania, su gobierno, pues está planteando dar ese impulso a la economía mediante el gasto de 50.000 millones de euros. No se sabe todavía si esa inyección será realidad, porque tengamos en cuenta que a Angela Merkel le queda muy poquito para bueno, pues, mantener el cargo de bueno, pues, la primera ministra de Alemania, la canciller alemana, perdón, hablando mejor con propiedad. Y no se sabe tampoco a dónde irá esa inversión, ¿no? ese dinero. Y, lógicamente, las condiciones de Alemania para endeudarse y obtener financiación para ese tipo de inversiones o otras incluso mayores son óptimas porque su bono a 10 años cotiza tipos negativos, pero eso implicaría meter más liquidez en los mercados que haría que el euro primero cayera, siendo Alemania la referencia en Europa, y que perdiera competitividad la empresa y el sector privado y el entramado industrial principalmente de Alemania. ¿Esto qué repercusión tiene para España? Pues lógicamente para España es especialmente importante lo que pasa en Alemania. Alemania es el segundo cliente de España y después de Francia, es decir, hay una relación directa entre los 5 o 6 primeros países de la Unión Europea y además de ser el primer suministrador, ¿no? de nuestro país en términos industriales y el foco del turismo que lógicamente pues a peores condiciones a pie de calle en Alemania es más difícil que luego el
el turista, el ciudadano alemán, pues busque, lógicamente, países más económicos para buscar sus plazos bueno, pues de turismo durante el verano. En 2018, de hecho, el volumen total del comercio entre ambos países fue más de 70.000 millones de euros y eso supuso el 0,7% del PIB en España, o sea que no es tontería. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos y cuál es el motivo del seminario o por qué estudiamos Alemania? Pues que hay previsión de que para el tercer trimestre que cerramos hoy, cuando se publique el dato, parece que se va a confirmar esa recesión moderada que tiene Alemania, es decir, moderada porque, por definición, está ahora mismo en recesión técnica, ya que al cumplirse 2 trimestres consecutivos de contracción en el PIB, es decir, que haya publicado un PIB negativo, se considera recesión. Bueno, pues hace 6 años que no se ve la posibilidad de estos 2 trimestres consecutivos después de que la economía alemana pues, sufriera ese fenómeno similar a la contracción del 0,4% en el 2012 y del 0,5% en los 3 primeros meses de 2013. Es decir, el cierre del 2012 para Alemania y la apertura del 2013 para Alemania fue tremendamente nefasto y es una situación muy similar, pero teniendo en cuenta que la economía global entonces estaba mucho peor que ahora. Entre las principales causas de este fenómeno, recordemos que cabe recordar que se encuentra la guerra comercial y arancelaria que están librando China y Estados Unidos y básicamente la Unión Europea juega un rol secundario pero destacado porque el entramado industrial es importantísimo para Europa y lógicamente de manera directa para Alemania, que está provocando que esa detracción del comercio internacional para los próximos meses, tal y como ha advertido pues, ¿no? la Organización Mundial del Comercio y las incertidumbres sobre un Brexit que todavía se desconoce si será duro o no. Está claro que bueno, pues Boris Johnson no puede ser el portavoz del gobierno británico de cara a una negociación porque Boris Johnson ya dejó claro que lo único que ve factible es un Brexit duro, básicamente porque no hay una negociación de por medio y no se pueden pulir las asperezas para intentar que ambas partes, tanto el Reino Unido como la Unión Europea, pues puedan ganar o perder lo menos posible. Y, por supuesto, queda por conocer si los estímulos económicos que prepara el gobierno de Angela Merkel, esos 50.000 millones de dólares, pues podrán impulsar las finanzas alemanas, que sabemos que están muy debilitadas. Muy bien, dicho esto, esta es la extracción de los datos de la propia página de la plataforma para Alemania. Hemos visto los últimos datos del PMI de la industria como el de servicios que han sido claramente negativos. De hecho, el último dato que conocimos, que es el último puntito de la derecha, pues fue mucho peor de lo esperado. Tanto para el PMI industrial, que se esperaba un dato de 44, se publicó finalmente uno de 41,4 y el de servicios, aunque no fue mucho peor, sí fue peor de lo esperado. Se esperaba prácticamente una corrección desde los 54,8 hasta los 54,3 y perdió más de 2,5 puntos, quedándose en los 52,5. Esto básicamente está indicando que hay una desaceleración en la producción industrial y la producción de servicios, lógicamente por la menor renta disponible y la menor acceso a la liquidez por parte del ciudadano, que obliga a que todo el entramado industrial, el círculo donde se genera la producción y la riqueza de un país, que es a través del Producto Interior Bruto, pues tanto el sector industrial como el de servicios pues se han visto mermados. Si continuamos con el resto de datos, podemos ver que a relación del dato anterior, tanto los pedidos industriales como la producción industrial ha caído, ¿de acuerdo? De hecho, se preveía que los pedidos industriales hubiera un retroceso del menos 3,5% y finalmente fue del menos 5,6%. Un dato pues mucho peor del esperado y además, si nos vamos al dato anterior, estamos viendo cómo en el industrial prácticamente los últimos 2 años, desde finales de 2017 hasta la fecha más reciente, que fue el dato de septiembre, pues hemos visto cómo la industria en Alemania ha ido cayendo poco a poco. Cada vez es menos competitiva, en pro, lógicamente, de China y la relación comercial entre China y Estados Unidos. Y el de servicios, pues bueno, más o menos en una tónica general, pero está claro que el último dato no ha sido nada alentador. En el caso de los pedidos, es lo que comentaba, relacionado con el PMI industrial, hemos visto cómo los pedidos en Alemania
han ido reduciéndose paulatinamente desde prácticamente 2017 y la producción derivada de los pedidos, es decir, hay una reducción en el estocaje para evitar incurrir en unos gastos superiores simplemente de mantenimiento de los almacenes y de los materiales, que lógicamente pues hace que si los pedidos se disminuyen, la producción también lo haga. Estos dos datos están intrínsecamente relacionados el uno con el otro. Uno puede ser más reactivo al otro en momentos determinados de la industria porque hay más posibilidad de intuir qué deriva pues lleva la economía, pero básicamente los dos van siempre de la mano. Si continuamos, la balanza comercial apenas ha sufrido muchos cambios porque si vemos que la balanza comercial neta arriba ha sido de más de 20.000 millones, cuando había una perspectiva de solo más 17.500, pues bueno, hemos visto como realmente este dato viene sustentado por el dato de las exportaciones que apenas fueron un 0,7%, algo tremendamente favorecedor y que coincidió con las relajaciones en la guerra comercial, principalmente al veto a las materias industriales, al sector industrial y fruto del encarecimiento del precio del acero. Mientras que Alemania, lógicamente, al tener menos demanda interna, las importaciones han caído en lugar de un 0,3%, que era el dato esperado, que lo podemos ver en el centro de la presentación, importaciones anuales con el dato mes a mes de julio, se esperaba una caída del 0,3%, mientras que la caída fue de un 1,5%. Y lógicamente, a menor demanda, los precios, la economía se enfría y el IPC pues cae, como es normal. Aunque en este caso el dato se mantuvo frente a las expectativas en el 1,4% anual, vemos como la deriva de los últimos datos mensuales pues viene cayendo por debajo del 2,5% en los últimos datos del 2018 y el resto de datos que hemos ido viendo durante 2019 hubo un pequeño repunte en el 2% y finalmente pues en el 1,4% que tenemos ahora. El índice CEU de sentimiento económico, lógicamente, esto es una encuesta que se hace a una muestra de unas 5.000 empresas y estamos viendo pues como lógicamente el sentimiento va en deterioro. Es cierto que el dato último publicado en septiembre se preveía una caída del sentimiento a menos 37,8 puntos, finalmente fue mucho mejor del esperado y cayó menos 22,5, pero esto es un poco la trampa del gato muerto, es decir, es un dato mejor que el esperado, pero en sí es un mal dato, es decir, el sentimiento inversor lógicamente debe tener un índice neutro que sea cercano a cero o si no superior, positivo, que haya expectativas a largo plazo positivas. Y luego la inflación concreta de los precios industriales. Como hemos visto, lógicamente, se reduce la producción porque hay una reducción de la demanda y para, lógicamente, poder seguir manteniendo los niveles de producción en términos de economías de escala favorables y rentables, pues lo que hay que hacer es bajar los precios para poder seguir manteniendo los niveles de venta. Pero ya hemos visto en el dato anterior que eso no se aguanta, no se sostiene. Y hemos visto crecimientos de los precios industriales a finales del 2018 y principios del 2019 por encima del 2% y estamos viendo como apenas prácticamente la inflación en precios industriales se mantiene en el 0,3%. Por cierto, peor dato que el esperado, que era el 0,6%. Continuamos. Básicamente todo redunda en el ámbito industrial porque lógicamente es la pata más importante que tiene Alemania a la hora de ofrecer riqueza a su Producto Interior Bruto, pero como hemos visto también en el sector servicios ha habido cierta caída. Si continuamos, el índice IFO, que es el de confianza empresarial, muy similar al índice CEU, ¿vale? En este caso, básicamente se ha mantenido en tablas, pero la tendencia es mucho menos volátil, pero ya lleva 4 o 5 meses cotizando, dando el dato por debajo de los 100 puntos. De hecho, aunque el dato ha sido mejor que lo esperado, de los 94,4 a 94,6, y es mejor dato que el mismo dato del año anterior, pues bueno, vemos esta ligera tendencia a la baja que, bueno, pues podría ocasionar que el impacto y la sensación a pie de calle, tanto a nivel particular
como servicios, como a nivel pie de calle, pero sector industrial, pues veamos esa caída. Y el resto de datos macro, estos se han publicado hoy. Los que veis debajo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, se han publicado hoy. Y hemos visto, lógicamente, como las ventas al por menor, es decir, sector servicios o sector a nivel de tiendas, es decir, pymes, pequeñas y medianas empresas, hemos visto como las ventas han caído o el dato publicado, en lugar de subir o mejorar el dato anterior del 9,2% valor anual, pues solamente ha subido un 3,2%. Esto indica desaceleración, que no recesión, en los datos de las ventas a por menor. En las ventas minoristas, en este caso el dato se ha mantenido estable a la previsión, que era un 0,5%, mejorando de hecho el valor anterior del menos 0,8%, y la tasa de desempleo relacionada lógicamente y principalmente con el sector servicios, pero con mucho peso en el entramado industrial, lógicamente, pues hemos visto como que aun habiendo desacelerado el sector industrial, el entramado industrial de Alemania, la tasa de desempleo de septiembre se ha mantenido en ese 5%. Ahora bien, debajo tenemos el IPC de septiembre, que ya lo tenemos publicado, y el índice armonizado del IPC. Tenemos tanto el dato anual, que son los dos datos intermedios, los que a la derecha podemos ver Y sobre Y, es decir, years over year, año sobre año. Hemos visto como el IPC ha caído de un 1,3% previsto al 1,2%, y el dato armonizado, es decir, ajustado, hemos visto como la previsión era del 1% y el dato ha sido inferior del 0,9%. Es decir, hay un enfriamiento de la economía a nivel anual, pero es que en términos mensuales, que son los extremos, que es el Consumer Price Index, el primero, que es el dato publicado, ha sido del 0%, cuando se preveía una ligera subida del 0,1%. También es cierto que es mejor que el dato anterior del menos 0,2%. Y el armonizado, que es el ajustado, pues hemos visto cómo en este caso la previsión era del 0% mes a mes, mientras que el dato publicado ha sido del menos 0,1%. Es decir, en el mes de septiembre los precios armonizados al consumo, es decir, a pie de calle, el valor de la barra de pan, la cesta de la compra, pues ha caído un 0,1%. Malos datos, básicamente reflejando el enfriamiento de la economía, que bueno, pues perjudica a Alemania y de manera indirecta al resto de países. Hay que tener en cuenta que España y todos los países, la mayor parte de los países de la vertiente mediterránea, son los terrenos, somos los proveedores de muchos de los bienes de consumo, de alimentación, principalmente frutas y verduras. Pues estamos viendo cómo esto podría perjudicar a las exportaciones de Alemania con el resto de España, con el resto de países, entre ellos referencia pues Alemania. También es cierto que muchos de los bienes de consumo alimentario o alimenticio que exporta España los exporta Reino Unido. Por lo tanto, nos puede perjudicar y mucho el tema de un Brexit duro, porque principalmente cerraría las barreras y las separaciones de los países, ¿de acuerdo? Para, lógicamente, pues poder seguir vendiendo. Y continuamos. Básicamente, este es el resumen a nivel macroeconómico y ahora nos vamos a ir directamente a lo que es la cotización del DAX alemán. Probablemente muchos estabais esperando este dato, pero bueno, es importante tener en cuenta la coyuntura que tenemos actualmente sobre la cotización, porque nos podría ocasionar cierto perjuicio. Básicamente lo que tenemos es unos niveles de cotización en el DAX alemán que fueron niveles de resistencia allá por abril de 2015. Es cierto que luego ha cotizado por encima, pero también ha cotizado en el mismo nivel por debajo. A ver si lo podemos ver para que podamos un poquito apreciarlo, ¿de acuerdo? Lo que voy a intentar dibujar es que ha habido una cierta lateralidad utilizando ese nivel de cotización como tramo medio, ¿vale? Estas dos líneas son la media de cotización de esta franja entre mayo de 2017 y octubre de 2018, que fue cuando ocurrió la gran caída de todos los mercados en el último trimestre del año pasado, ¿de acuerdo? De hecho, la altura de este rectángulo es muy similar a la caída que llegó a tener durante el último trimestre del año
el DAX alemán. Es cierto que no se ajusta exactamente, pero ya tenemos, gracias a la fuerte caída que hubo y el cierre del 2018, la referencia con Fibonacci, ¿vale? Una vez dicho esto, lo que seguimos manteniendo como resistencia natural, y aquí lo estamos viendo, son las dos líneas estas entre los 2.420 puntos aproximadamente y los 12.500 puntos, es el tramo de actuación en base a las últimas medidas monetarias llevadas a cabo tanto por la Reserva Federal como el Banco Central Europeo. Aquí podemos ver que después de que la Reserva Federal bajara sus primeros 25 puntos básicos de los dos que le quedan todavía, ¿vale? De los 4 que se supone que iba a hacer en total, aquí podemos ver que el 31 de julio tomó esa decisión de bajar 25 puntos básicos y toda la economía se vino abajo porque por primera vez en muchísimo tiempo la Reserva Federal decidía bajar los tipos de interés para intentar ayudar al dólar en la guerra comercial muy apretada y muy influenciada por Donald Trump, que quería de manera indirecta que la Reserva Federal bajara los tipos. Por lo tanto, Donald Trump consiguió lo que buscaba. Después del nivel de consolidación que tuvimos aquí durante prácticamente el verano, desde todo el mes de agosto, de hecho prácticamente el mes de agosto es toda esta lateralidad, vimos como la economía volvió a recuperarse ya no solo en Alemania, sino en el resto de índices europeos para volver a tocar exactamente los mismos niveles que durante prácticamente 2 años fue media de cotización y ahora sigue suponiendo la resistencia para la cotización del DAX alemán. Recordemos que justo coincidió el día 13 de septiembre la medida del quantitative easing del Banco Central Europeo, es decir, la restricción y el empeoramiento de la facilidad de depósito a las entidades bancarias para que en lugar de dejar el dinero quieto lo ofrecieran en modo de crédito y de préstamos al consumo para, lógicamente, mover la economía, que para eso se trataba, sino que después, más o menos con cierta lateralidad, parecía que el DAX volvía de nuevo a volver a recuperar los niveles para intentar atacar por encima de esas cotizaciones, pero vimos que no fue así porque la Reserva Federal volvió a bajar los tipos de interés, además haciendo unos niveles de repo con unas cotizaciones de repo de hasta el 10%, algo que fue totalmente brutal y que ocasionó que en las 4 o 5 sesiones siguientes y prácticamente durante toda principios de la semana pasada y finales de la anterior, que fue cuando tomó esa medida, pues en este caso parece que el nivel de los 12.400 puntos es la resistencia importantísima que tiene el DAX. Lógicamente es un rango amplio de aproximadamente unos 80 puntos que indicaría que los 12.500 puntos siguen manteniéndose como objetivo, pero si vemos un poquito más en el contexto a largo plazo y coincidiendo con el máximo de enero de 2018, vertiente bajista total de máximos decrecientes junto con la bajada a finales de 2018 con mínimos crecientes, tanto los de los mínimos que tocó el DAX en 2018 a finales como a principios y mediados de agosto con la lateralidad. Entonces, estamos viendo cómo poco a poco se va conformando una figura triangular que mientras no la rompa tanto al alza como a la baja, el DAX debería conservar su cotización dentro de esa figura. Esto que nos da a pensar que en el momento en el que se encuentra ahora es de un fuerte movimiento al alza donde se va a encontrar y ya se está encontrando con su primera resistencia, que son los 12.420 puntos, y a riesgo de que pudiera tocar ligeramente por encima la línea, la retrocesión de los máximos decrecientes, podría llegar a tocar quizás levemente los 12.500 puntos, siempre y cuando, lógicamente, pues la economía, la coyuntura internacional vaya a favor de la renta variable, que ya sabemos que en muchos de los casos muchas veces pues estamos más expensas de las decisiones macroeconómicas de los países, de los bancos centrales, que de la propia evolución de la economía del país. Lo que pasa es que están intrínsecamente relacionadas y es lo que hay que valorar. En este caso, estaríamos viendo que el DAX alemán podría tener una fuerte caída con un primer objetivo en los 12.200 puntos, coincidente con la retrocesión del 61,8% de Fibonacci,
que es el marco de color azul que podemos ver aquí, pero es que además tenemos en esa media de 40 sesiones que para esta operativa en el DAX podría ser bastante interesante, coincide con este rectángulo que son niveles de soporte que ha tenido a lo largo prácticamente de todo el verano. Cuando lo rompió con fuerza y cuando lo ha roto mantuvo al alza las subidas. Por lo tanto, este es el rango de actuación que podemos esperar en el DAX alemán. Pero es que hay que tener en cuenta que una de las consejeras más importantes del Banco Central Europeo, alemana, ¿vale? Pues presentó su dimisión porque son de la trama más hawkish, entendiendo que son gente, consejeros que tienen una visión más liberal de la economía y apoyan que haya una subida de tipos de interés para compensar pues muchos desajustes comerciales que tienen las economías europeas. Entonces, hay un poco de discrepancia porque pues la futura presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, francesa, tiene una política muy austera y una manera de pensar muy similar a la que lleva el gobierno de Francia. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que probablemente veamos más inyecciones y políticas expansivas de liquidez de la economía europea. ¿Eso que va a ocasionar? Que el euro se deprecie frente al dólar, por lo tanto que la cotización con el par principal busque niveles de paridad. De hecho, durante la sesión de hoy hemos visto que el eurodólar ha roto sus soportes de cotización del 1,09. Una vez hecho el comentario del DAX alemán, importantísimo ver la evolución del eurodólar y como podemos ver, después de una fuerte corrección donde lógicamente el abaratamiento del dólar ocasionó que el tipo de cambio subiera a niveles cercanos al 1,14, ha vuelto otra vez la misma tendencia que ya venía conservando durante principios del 2019 y nada hace pensar que esto vaya a cambiar. Por lo tanto, ya estamos viendo cómo esas políticas están descontándose en el mercado de divisas, es decir, un abaratamiento o una depreciación del euro, lógicamente, en base a las futuras políticas monetarias que va a llevar el Banco Central Europeo. Y bueno, pues esto nos puede permitir de alguna manera beneficiarnos de las cotizaciones en cartera que tengamos de acciones americanas, porque al ajustar el tipo de cambio en contra del euro podemos vender más dólares o comprar más euros con el mismo dólar, que básicamente ese es el concepto que tenemos que tener claro. ¿Y qué podemos esperar? Pues que el eurodólar busque niveles, pues manteniendo la tendencia del canal bajista que viene dibujando. De hecho, podría incluso llegar a perder el nivel de los 1,08 dólares por euro para, lógicamente, estabilizarse y, bueno, pues tener una previsión de la economía. De hecho, normalmente el mercado de Forex, con sus principales pares, suelen ser muestra adelantada del sentimiento inversor de cara a los mercados financieros. Por lo tanto, prestar muchísima atención a la cotización del euro dólar durante este último trimestre, porque probablemente nos dé muchísimas sorpresas, independientemente de los devengos que pudiera tener o la deriva que pudiera tener las negociaciones de la guerra comercial, que recordar que el día 10 de octubre se reúnen los dos mandatarios, Xi Jinping y Donald Trump, para intentar, lógicamente, firmar un acuerdo o acercar posturas o eliminar aranceles o, al fin y al cabo, relajar un poco la economía que tanto daño está haciendo ahora mismo ese tipo de políticas. Por mi parte, el seminario sobre Alemania, más o menos, creo haberlo dejado bastante claro. Es importante también saber que en lo que va de año, las acciones alemanas, ahora mismo no lo podemos ver, primero porque ya la cotización del mercado ha cerrado, son más de las 5:30, pero os lo doy el dato así por encima para que lo tengáis. BMW, Continental y Daimler Chrysler, ¿vale? Es decir, BMW, el grupo Mercedes, y Continental, ¿vale? Que es la compañía de neumáticos, son de las 7, 8 compañías alemanas del DAX alemán que vienen en negativo, arrastrando unas caídas en lo que va de año, en 2019. De hecho, BMW lleva arrastrando una caída del 9%, y este dato lo he sacado antes de ver cómo ha cerrado hoy, pero bueno, un poco para que tengamos una referencia.
Continental viene cayendo un 2,91, que no es mucho, pero bueno, teniendo en cuenta que es de las que por término medio están en el rango medio de capitalización bursátil del DAX, es tremendamente importante. Y Daimler Chrysler pues cae apenas un 1,15%, que lo ha perdido prácticamente durante las últimas sesiones del mercado. Nada tiene que ver que, lógicamente, la caída de Lufthansa del 25%, pues primero por capitalización no es gran referente en el DAX alemán, pero bueno, dada la coyuntura de la quiebra y de Thomas Cook, pues bueno, lógicamente Lufthansa está cayendo mucho porque podría ser una de las principales candidatas a comprar lo que quede de Lufthansa cuando hagan la OPV. Por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún comentario en referente siempre al contexto del seminario. Y como siempre, por mi parte, daros las gracias por acudir al seminario. Espero que haya sido de vuestro interés, que os haya resuelto muchas dudas o al menos daros un aspecto más generalizado, principalmente por las diapositivas con los datos macro que tenéis en la plataforma y podéis verlos ahí, como por el aspecto técnico tanto del DAX alemán como de la evolución del euro con su principal par, que lógicamente es el dólar americano. Muy bien, en cualquier caso, vamos a dar por terminado el seminario. Recordar que mañana tenéis el morning meeting a las 9:30 conmigo y a las 5 de la tarde don Miguel Momovela se encargará de haceros un pequeño seminario muy parecido al que acabo de ofreceros respecto a Alemania, pero centrado en el Bitcoin, para ver un poquito pues, las caídas que está teniendo generalizadas, a qué son debido, qué podríamos esperar, hasta dónde pueden llegar o si hay una recuperación, hasta también, lógicamente, dónde puede llegar. Por mi parte, nada más. Como siempre, agradeceros muchísimo la asistencia. Espero veros en próximos seminarios. Daros muchísima suerte en vuestras inversiones, y nos vemos en la próxima. Un saludo, buenas tardes, hasta la próxima.